Caro. Adelante, Caro. Muchísimas gracias. Bienvenidas a todas a este taller que se llama Desarrollando Deleite por Dios. En unas dicen Dios y otros por Dios. Y es un taller que va a ser participativo, un taller en el que podamos juntas estudiar las escrituras y desarrollar un deleite por Dios a través del estudio de los salmos. ¿Lo habías pensado? Que los salmos es un libro en la Biblia que nos puede ayudar a desarrollar este deleite por Dios. Este deleite, este afecto, este anhelo por Dios. Y en este sentido, queridas hermanas, pensemos en lo que los salmos hacen, ¿verdad? Esta literatura tan hermosa. Y ahorita estoy estudiando lengua y literatura hispanoamericana, una licenciatura. Y ha sido hermoso ver cómo las palabras, ¿verdad? Las palabras tienen significado, las palabras comunican y cómo Dios decidió revelarse a nosotros a través de palabras, ¿no? Primero, la palabra escrita, que es su palabra, la Biblia. Biblia significa colección de libros y cómo ellos están llenos de palabras. Estas palabras nos comunican quién es Dios. Y también la palabra encarnada. Cristo Jesús es esta palabra, este logos. Y es hermoso pensar en ello, pensar en cómo Dios se comunica. Y ha decidido comunicarse diferentes géneros literarios, queridas los demás. Por la narrativa, por el género epistolar, ¿no? Argumentativo, un tipo homilético como la Carta de Hebreos. Ha decidido escribir o revelarse, perdón, en libros históricos que tienen narrativa, que tienen prosa, y ha decidido también Dios revelarse con poesía, que es un género literario. Y a veces pensamos que como que la poesía solamente toca las emociones. Y estoy aprendiendo que no es así. Tiene un gran valor estético, tiene un gran valor de contenido, pero con una forma distinta, ¿no? Y en la poesía se lee de una manera distinta, ¿no? Esta es una pequeña introducción a los salmos. Entonces, mientras estamos así comenzando, me gustaría que te des el tiempo de ir por tu Biblia. Si tienes una Biblia física, ve por tu Biblia, porque la vamos a estar trabajando. Vamos a trabajar el Salmo 42 en la Biblia. Sí me gustaría que la vieras, sí me gustaría que fueras a ella, ¿no? Porque es un taller, ¿no? Y en el taller, pues vamos a utilizar el libro de los Salmos. Entonces, lo vamos a necesitar. Ve por él mientras yo abro mi presentación y te la comparto. Pues en este empezar, no la veo. Estoy abriendo. Y mientras tanto, si me pueden ayudar a leer en alguna de sus Biblias, puede estar alguna introducción, pequeña introducción de los salmos. ¿Tienen alguna ustedes? Creo que la mía tiene, permíteme, quiero ver si. Yo también tengo, Caro. A ver, ¿quién Títulos gustas de los. leernosla? Dice aquí. Perdón. Adelante, adelante. Aquí dice títulos de salmos, interpretación de los salmos. ¿Qué quieres que te lea? Una introducción de los salmos, lo que aparece en la introducción. Ok, lo primero dice, todos los libros de la Biblia profundizan la comprensión de nuestra relación con Dios, pero el libro de Salmos, de manera incomparable, enriquece la experiencia de esta relación.
Contiene 150 poemas líricos que han conformado la liturgia de toda la tradición cristiana y se vuelven parte integral de la adoración pública. También han conformado la oración y la adoración de los santos de todas las épocas. Los creyentes han aplicado individualmente los salmos para consuelo e inspiración y encuentran en ellos modelos para la oración y adoración personal. Toda emoción humana tiene su eco en el libro de los Salmos, y el maravilloso mensaje de los Salmos es que Dios se interesa no solo en las circunstancias externas de nuestra vida, sino en cada reacción a las diferentes experiencias de la vida. Salmos es sin duda el más subjetivo de los libros de la Biblia. Estos poemas expresan realidades íntimas, vivencias por aquellos que aman a Dios. Sus autores comunican abiertamente dudas y temores, alegrías y triunfos. Expresan un profundo sentido del pecado, un sobrecogedor consuelo por el perdón y la confianza y alabanza comunes a los seres humanos que están unidos por la fe en el Señor. Juan Calvino correctamente llamó a los salmos una anatomía de todas las partes del alma, Es el mismo Zoom. pues nadie encontrará en sí mismo un único sentimiento cuya imagen no está reflejada en ese espejo. Muy bien, muchísimas gracias. Si ustedes se dan cuenta, en sus Biblias van a tener alguna introducción respecto a los salmos. Y podemos ver primero que es de tipo poesía. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Perdónenme, se me había perdido ahí. Muy bien. Y en este sentido, podemos checar, como les estaba yo diciendo, cómo los salmos es una poesía hebrea. Entonces, la poesía, y vamos a darle una pequeña introducción, pues, para poder ver cómo nos está ayudando a estudiar los salmos. Poesía hebrea, ¿qué significa esto? Es una poesía oriental, es decir, una poesía que no es occidental, que no es de la misma forma que nosotros la medimos, que no tiene la misma métrica, que no tiene la misma rima, que no tiene el mismo ritmo, que son las cosas que califican a la poesía. La poesía hebrea tiene ciertos elementos que nos van a ayudar. La poesía se aprecia mejor en el idioma original y normalmente son canciones para memorizar, son himnos, son poemas. ¿Te das cuenta? ¿Quién escribió los salmos? Ahí podemos ver en la introducción algunas introducciones de salmos, podemos conocer los autores. Y normalmente en la parte de arriba, ¿verdad? Del salmo, eso no es canónico, ¿verdad? Pero ponen salmo de David en algunos, y algunas perícopas también. Son los diferentes autores que lo escribieron a través del tiempo. David escribió la mayoría, pero también vemos de Asaf, vemos de Salomón, de Moisés. ¿Alguien sabe cuál es el salmo que escribió Moisés? Si lo sabe, escríbalo o díganlo. 90. ¿Alguien lo sabe? Ahí dice, el Salmo 90. El Salmo 90 fue escrito por Moisés y aproximadamente en el 1410 antes de Cristo. Entonces, para que te des cuenta del rango de tiempo en que se han escrito los salmos, desde el 1410 antes de Cristo hasta 430 o 500 aproximadamente, que se dice que se escribió el Salmo 126. Entonces, esta es una pequeña introducción de entender quién escribió los salmos, los diferentes autores y cómo los salmos es este salterio, es este himnario del pueblo de Dios, del único y verdadero Dios. ¿De qué trata los salmos? ¿De qué trata Salmos? Principalmente, queridas hermanas, de la presencia de Dios en su pueblo. La palabra de Dios como fuente de adoración.
Hay un problema con los salmos, precisamente por el género literario al que pertenece, que es la poesía, es que se ha leído normalmente poniendo el énfasis en el hombre, pero no entendiendo que salmos se necesita leer poniendo énfasis en Dios, en quién es Dios. Va a cambiar mucho tu manera de acercarte a los salmos cuando tú te acerques para descubrir quién es Dios. Dios se está revelando. Hay que entender que los salmos, siendo en literatura, en poesía, en este género literario, sigue siendo palabra de Dios. ¿Y te acuerdas lo que dice la Biblia? Toda escritura está inspirada por Dios y es útil. ¿Para qué? Para corregir, para educar, ¿no? Para instruir en justicia, para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para toda clase de bien. ¿Lo recuerdas? Entonces, toda escritura, y toda escritura es salmos. Entonces, tiene esto. Yo tengo que ver qué me dice de Dios, porque me va a enseñar, me va a corregir, y en este sentido nunca hay que perder de vista esto y que el salmo sigue siendo palabra de Dios. A veces tomamos el salterio como un desahogo, ¿no? Como, es que así me desahogo, sentí bien bonito, pero no llegamos a tocar lo poderoso que son estas escrituras porque nos están mostrando a Dios y nos están exponiendo ante Dios. Y estamos ante un diálogo íntimo del salmista con Dios. Estamos en presencia de oraciones, ¿te das cuenta? Escritas en forma de poema. ¿Cómo leer los salmos? Los salmos, querida hermana, presentan esencialmente un diálogo íntimo ¿entre quién? Entre el pueblo de Dios y su creador. El pueblo de Dios, tal y como es el pueblo de Dios, ¿no? Como es el humano, con toda la gama de emociones, con sus temores, con sus experiencias cotidianas, con sus esperanzas, con sus frustraciones, con sus debilidades, con sus fortalezas, con sus resentimientos, con sus amores. Es ese diálogo íntimo. Estás presenciando este diálogo íntimo. Y como les había comentado, pues es poesía. Los salmos llegan en medio de diferentes circunstancias que está viviendo el salmista en ese momento. Y es un espectro de las emociones humanas y un espectro también que revela a Dios. Dios y sus atributos, Dios creador. ¿Cómo debemos leer los salmos, queridas hermanas? La poesía no se lee igual que la prosa, y eso lo estoy aprendiendo, ¿eh? No se lee igual que la prosa. La poesía se debe leer de manera lenta, despacio. Está diseñado para ello, para que tú te detengas, la leas. Lo ideal, en voz alta, para que te escuches, para que escuches la voz de Dios, para que hables, dependiendo si es una oración, pero que tiene que ser lenta. Entonces, para leer los salmos necesitamos detenernos, particularmente. Ya sé que para cuando estudiamos la Biblia necesitamos detenernos, claro, pero particularmente en el género literario de la poesía necesita ser una lectura lenta, meditativa. Normalmente las canciones o los poemas que comenzaban en esta oralidad era para que se cantaran y para que se memorizaran, ¿no? Por eso es un himnario. Entonces necesita hacer una lectura meditativa, pensando en lo que se está diciendo o lo que se está cantando en ese momento, ¿no? Como cuando le cantas a Dios, por eso es importante que le cantamos a Dios, por eso es importante que alabemos a Dios, y lo dice Colosenses, con salmos, con himnos y cantos espirituales, o sea, no es debe ser con una carga fuerte de quién es Dios y a quién le estamos diciendo, qué le estamos diciendo, qué le estamos alabando, qué le estamos bendiciendo. Es importante.
Y también debemos leer los salmos al igual que lo aprendimos con otras, no sé, cuando estuvimos estudiando el Evangelio de Marcos, de manera inductiva. De igual manera, el salmo puede ser estudiado de manera inductiva. ¿Qué significa esto? Hacer preguntas al texto, ¿verdad? El salmo se debe de leer completo, en voz alta, varias veces, detenernos, preguntar qué dice de Dios, qué dice del hombre, ¿no? Cómo lo contrasta y bueno, es una importante. También los salmos necesitamos para estudiar los salmos y leerlos, o sea, no solamente los vas a estudiar, los vas a memorizar, los vas a leer, ¿no? Los vas a meditar, las disciplinas bíblicas, los salmos también lo debemos hacer. Una de las cosas que diferencian para poder comprender mejor y disfrutar de los salmos es entender las figuras literarias que están en ellos, ¿no? Y las figuras literarias que utiliza también la poesía hebrea son las metáforas, los símiles, y el símil no es otra cosa que una comparación, ¿no? Una comparación tiene la palabra como normalmente, ¿no? Esto es como tal, y vamos a verlo en los diferentes salmos que lo vamos a estar estudiando, pero es importante. Y una metáfora, pues nos va a decir que una cosa va a comparar dos cosas y va a salir una tercera para nombrar alguna situación. Y también hay imágenes o símbolos, ¿no? ¿En qué sentido? No en el sentido místico, sino símbolos a través de todo el libro de Salmos y a través de toda la Biblia. ¿Como cuáles? El camino, ¿no? El camino, por ejemplo, o sea, algo recurrente que sale, ¿no? El camino de los impíos, ¿no? No hay que olvidar, queridas hermanas, que los salmos, los poemas que están en los salmos, pues nos podemos dar cuenta que Dios se revela en ellos. Busca a Dios en los salmos. ¿Quién es Dios? Dios dejó su palabra para revelarse con nosotros, darse a conocer. Y, muy importante, el libro de los salmos, ¿cómo debe ser leído? Para adorar a Dios como Él quiere que se le adore. ¿Te acuerdas de Juan 4? Que le dijo a la mujer samaritana que Dios busca adoradores, ¿recuerdas? En espíritu y en verdad. Verdaderos adoradores. Hay un libro, Salmos, cómo adorar, cómo dirigirnos a Dios, como Él quiere que lo adoremos. Vas a ver cómo leer los salmos, vas a encontrar e identificar peticiones, alabanzas, oraciones. Y a la vez que conoces a Dios, te vas a conocer a ti mismo en virtud de conocer a Dios. En virtud de Dios, conocerás tu condición humana. Y al ver la grandeza de Dios, vas a sentir este conocimiento sublime de sentirte que se te enchina la piel al ver tu pequeñez y quién eres y que puedes tener una relación filial. Creador. ¿Te das cuenta? De nada sirve, queridas hermanas, saber que Dios es creador, Dios es la roca, un refugio, si yo no voy a esa roca, si yo no voy a ese refugio a refugiarme en el momento oportuno. Puedo saberlo, pero tiene que ser un conocimiento experiencial. Voy, acudo. Y eso es lo que, por eso nos estremece leer de los salmistas y decir, wow, ¿por qué le dice mi Dios? ¿Por qué lo está escribiendo de esta forma? Es el mismo Dios que tú y yo tenemos. Pero Él lo conoce en su mente y lo experimenta. ¿Cuándo es que mejor lo podemos experimentar?
en las tribulaciones. Nuestro arsenal de cuánto conocemos a Dios lo vamos a experimentar en la tribulación. ¿Acaso no así lo hemos vivido, queridas hermanas? Vemos de qué estamos hechas hasta que viene y toca la puerta el sufrimiento, la adversidad, la enfermedad crónica, la muerte, la tragedia, la injusticia. Sale nuestra condición humana, emociones, algo muy importante con los salmos, siendo poesía, sí hay un elemento emocional. Y yo creo que las emociones están medio satanizadas, diría yo. Pero las emociones no debieran estar así. ¿Por qué? Porque Dios nos creó como seres emocionales. No somos robots. Tenemos emociones. Nos creó con miedo. O sea, tenemos esa emoción, el miedo. No hay una persona que no tenga miedo. Tiene una función incluso en el cuerpo el miedo, ¿no? El miedo, la alegría, la ira, el enojo, son emociones. Entonces, lo más hermoso, queridas hermanas, y es algo que nos va a ayudar y por eso va a desarrollar nuestro deleite por Dios, es que estas emociones estén dirigidas, encaminadas a adorar, guiadas y digamos que matizadas, redimidas por Dios. Esas emociones que sentimos a veces hasta irracionales, en la presencia de Dios son guiadas y son transformadas. Y yo me imagino que lo has vivido, que lo has experimentado. Estos salmos, esta poesía para adorar, qué bonito, ¿no? Poesía para adorar. Qué hermoso. Los vamos a abordar de esta manera. Es un alimento, o sea, en nuestra dieta diaria de Dios debe estar incluido los salmos. En nuestra dieta, en nuestro adorno, ¿no? Ya no me voy a arreglar. Mi adorno interno debe estar incluido una buena dosis de salmos. Esta poesía, estas emociones, ¿verdad? Van a salir, responder, ser guiados hacia este gozo incontenible. ¿En qué? No en las circunstancias alrededor, sino un gozo en esta seguridad del amor y del cuidado de Dios. El lugar más seguro que podemos estar es en el amor de Dios. ¿Se acuerdan Cristo diciendo? Permanezcan en mi amor, en Juan 15, ¿no? Yo los amo como el Padre me ama, dice Juan 15, ¿recordarán? Permanezcan en mi amor. Ese es el gozo que produce permanecer en el amor de Dios. Los salmos nos ayudan a permanecer ahí. Esta fortaleza para perseverar. ¿Por qué? Porque descansamos no en nuestras fuerzas, queridas hermanas. Las fuerzas, hay momentos en nuestra vida que nos quebramos, que se nos acaban, que sentimos que nos rebasa, así hasta acá llega. ¿Te has sentido así? Y lo vamos a ver precisamente en el Salmo de hoy. Ahogados, abismo que llama otro abismo. Con estas imágenes, ¿no? Por eso hay tantas imágenes de la naturaleza para entender cómo nos hemos sentido. Pero que podemos descansar ¿en qué? En el inmutable carácter de Dios. ¿Te das cuenta? Él no cambia, Él va a estar ahí. Él no, nosotros somos variables, Él no. Y vas a experimentar, y esa es la idea, poder experimentar en este taller la transformación con una lectura meditativa de los salmos. Pero esta lectura la tienes que hacer tú. Tienes que ir tú, ¿no? Me va a encantar que terminando, ay, quiero ir y quiero toda la semana ir y yo quiero estudiar y quiero meterme. Se cumplió mi objetivo. Esa es la idea.
que podamos ir a esta poesía y estudiar. ¿Cuáles son temas centrales, además de los que vimos al principio? Por eso te comento, como sigue, es palabra de Dios. No por ser el género literario de poesía, deja de tener el contenido teológico. Hay un fuerte contenido teológico, solamente que está expresado de una forma poética, con imágenes y, como te decía, con figuras literarias, muchas de las veces. Salmos toma los temas básicos del Antiguo Testamento y los convierte en canciones, en poemas. Qué emocionante, vas a descubrir estos temas básicos del Antiguo Testamento, ¿como cuáles? El monoteísmo, el Dios único y verdadero. Debemos entender que la cultura hebrea no estaba solita, había más pueblos alrededor y estos pueblos eran politeístas. El pueblo hebreo lo que dio a la humanidad es creer en un solo Dios. Eso es monoteísmo. Y Salmos hace, imagínate esa época, el año en que estaba Moisés, no como conocemos ahora el politeísmo, ¿no? Había varios, y lo dice, lo describe el Antiguo Testamento incluso, cómo adoraban los diferentes pueblos a diferentes dioses. El monoteísmo, el único Dios verdadero. Lo vas a encontrar en Salmos. Vas a ver acerca de la creación y la caída. Vas a encontrar la elección y el pacto. Y muchos recuerden. Entonces, para recordar, vas a ver salmos que recuerdan el Éxodo, recuerdan lo que pasó con los hijos de Coré, recuerdan, ¿verdad? También los salmos son los llamados cantos de Jesús, ¿no? Pues eso fue lo que cantaba. Se dice que la Septuaginta fue la Biblia que leía Jesús, ¿no? ¿Y qué nos da? Pues esta adoración. Brindan al pueblo de Dios las palabras para expresar este amplio espectro de emociones. Entonces, el adorador, el cristiano, el creyente, el pueblo de Dios, no es que no tenga emociones, ¿no? Como lo hemos visto que malinterpretado, ¿no? Que no podía ni reír, ¿no? Que si tú estás con Dios no debes ni de reír. Si tú estás con Dios, se relacionaba en los monasterios, ¿no? El voto de silencio o el ascetismo, nada de emoción, y entre menos emoción, eres más espiritual. No, hay emociones, pero que las ponemos delante de Dios. Y en este diálogo con Dios, y vamos a ver los diálogos que puede tener un salmista con Dios, y a veces consigo mismo, pero siempre apuntando a decir lo que conoce de Dios y lo que siente, hasta que los empata, ¿no? Las dos voluntades empatadas. Y también los salmos han inspirado a lo largo del tiempo las emociones de los piadosos, lo que te comentaba. Las emociones pueden ser transformadas. Y entonces por eso vemos cómo el salmista empieza de una manera y culmina de otra. Llega a una conclusión, tienes que verla. Algunos salmos comienzan, tienen un desarrollo y al final hay conclusión. Algunos repiten la idea que quieren una y otra vez, para eso es la poesía, ¿no? Este paralelismo, que es uno de los recursos de la poesía hebrea, que es el paralelismo, la repetición. Una misma idea con diferentes palabras, para que te quede claro, ¿no? Como cuando tu mamá te repite algo, pero aquí te lo repite de una manera estética, de una manera bella, con unas palabras que tienen mucho poder. Y en su profundidad, atrás de esas imágenes metafóricas, está
el contenido profundo que nos quiere enseñar Dios. Y como les comentaba, pues las emociones son para adorar a Dios. Entonces, cuando tú eres sensible, eres una mujer sensible, yo digo, qué bueno, vas a ser muy sensible para con Dios, para adorarlo, para quebrantarte, para emocionarte, para asombrarte, pero de Dios. Y no vas a dejar que las emociones te gobiernen. Sí las puedes expresar, pero no gobernar. Lo vamos a ver que los salmistas es lo que pasa. Y bueno, queridas hermanas, los salmos, como toda la Biblia, hablan de Cristo. Es importante entender siempre en una conversación, en un diálogo, de qué estamos hablando. ¿No te ha pasado que, qué dijo? Es que yo pensé que tú dijiste que yo pensé, y nos vamos para todos lados. En esta conversación con la Biblia, en esta conversación, estamos a ver el tema, el hilo conductor, y nos habla el Antiguo Testamento, todos los géneros literarios y todos los libros de Cristo. Y eso lo dice la Biblia, mira lo que dice. Claro que no habla directamente, este es Jesús, sino de manera de sombra, como profecía. De hecho, hay salmos mesiánicos, ¿no? Nos están apuntando todo a la adoración a Cristo. Después Jesús les dijo en Lucas 24:44, esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Muy bien, ley de Moisés, la Torá, el Pentateuco, 5 libros. Los profetas, profetas mayores, profetas menores y los salmos. ¿No? Abarcando esta lectura sapiencial. Qué hermoso. Los salmos hablan de Cristo. Lo más hermoso de encontrar a Cristo en los salmos no es que los estés buscando como un rompecabezas, sino que te encuentres con Él, con Dios, Cristo mismo. ¿Te das cuenta? Y pues ahora vamos a leer el Salmo 42. Y entonces comienza nuestro taller leyendo el Salmo 42 y me gustaría que alguien con voz calmada, sin prisa, con voz alta, abra su micrófono y nos lea el Salmo 42. Nelly Rodrigale levantó la mano, si nos puedes ayudar a leer el Salmo, si nos pueden ayudar chicas, por ahí, ella ya prendió su cámara. Y queridas hermanas, no olvídate de todo alrededor. Yo creo que estabas, ay no, tengo que apuntar y ya no, a ver, olvídate. Vamos, con tu Biblia enfrente, vamos a escuchar la lectura calmada, tranquila, una primera lectura, porque los salmos están hechos para leer y releer y releer. Y lo vas a poder hacer en la semana. Hoy lo vamos a leer por primera vez. ¿Les parece? Y Nelly, adelante. Al director del coro masquil de los hijos de Coré. Como el ciervo brama por las corrientes de agua, así, oh Elohim, te anhela el alma mía. Mi alma tiene sed de Elohim, el Dios vivo. ¿Cuándo entraré y veré el rostro de Elohim? Mis lágrimas fueron mi pan de día y de noche, mientras todo el día me dicen, ¿dónde está tu Elohim? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo marchaba con la multitud y los conducía hasta la casa de Elohim. Entre voces de júbilo y de acción de gracias de la multitud en fiesta solemne. ¿Por qué te abates,
oh alma mía, y te turbas dentro de mí. Espera en Elohim, porque aún he de alabarlo. Salvación mía y Elohim mío. Mi alma está abatida dentro de mí. Por tanto, me acordaré de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas, del monte de Mitzar. Un abismo llama a otro abismo con el rugir de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. De día Yahvé enviará su misericordia y de noche su cántico estará conmigo. Oración al Elohim de mi vida. Digo a Elohim, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué ando enlutado por la opresión del enemigo? Como quien quebranta mis huesos y mis enemigos me enfrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Elohim? ¿Por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Elohim, porque aún he de alabarlo. Salvación mía y Elohim mío. Wow. A ver, aquí estoy, sí, sí me escucho, ¿verdad? Wow. Ahí lo tienen en la pantalla, el Salmo, en la versión de las Américas. Nelly nos lo leyó en la versión textual. Y la versión textual nos está poniendo los nombres de Dios que utiliza, los nombres de Dios en hebreo que utiliza, ¿vale? Dios pone estos nombres, ¿verdad? Se revela como Elohim, aquí se repite Elohim. Pero aquí lo que vamos a hacer, queridas hermanas, vamos a acercarnos a este salmo y vamos a hacer un ejercicio aquí, en tu Biblia. Por un lado, vas a poner de un color, si gustas, o si quieres ponerlo con lápiz o señalarlo como tú gustes, como tú estés acostumbrado a utilizar tu Biblia, todo donde tú encuentres algo acerca de Dios, incluso donde aparezca Dios, de un color, y de otro color donde aparezca alma, ¿sí? Empecemos con los primeros y voy a dejarles unos 5 minutos. Son 10:44, disfrútalo, y ahorita a las 10:49. Entonces, así como por acá, ¿no?
Vamos a dejarlo así. Y por lo pronto, los primeros 5 versículos. ¿Les parece? Porque la primera parte del Salmo, si ustedes lo van a ir viendo, pero se pueden dar cuenta, tiene que ver con cómo el alma del salmista clama por Dios. Y es importante cómo inicia. Se dice que el Salmo 42 está ligado al Salmo 43. ¿Por qué? Porque tiene el mismo estribillo. Ustedes luego lo van a poder leer. Esto es una continuidad. Y aquí el primer versículo nos está diciendo, ¿y qué estamos viendo? Una metáfora, ¿verdad? El primer versículo. ¿La encontraron? ¿Con qué está comparando aquí? ¿Cuál es esta metáfora? Con el siervo. ¿Qué gusta? ¿Sí? Con el siervo jadeante. ¿Sí? Ajá. ¿Con qué? Con el siervo que brama por la corriente de agua. Sí, ¿qué es lo que está comparando? Mi alma con el siervo. Mi alma sedienta. ¿Quiere ir a la sala? La ¿Vamos sed. a la sala? Exacto. ¿Quién dijo sed? Yo. ¿Quién Areli. dijo sed? Areli. Areli, exactamente. En una metáfora, ustedes tienen que ver los 2 elementos, pero sale un tercero. Un tercer elemento que es el común de estos 2 elementos, que los hace iguales. En este caso, un elemento es el ciervo que brama por las corrientes y el otro, mi alma, la alma del salmista. Ambas, ¿qué tienen? Sed. Sed. Está comparando la sed del salmista como la sed que tiene este ciervo de con C, como el venadito que brama, ¿no? Mi alma, en algunas versiones dice clama por Dios, ¿verdad? Y entonces aquí estamos viendo los 2 elementos, fíjense bien, ustedes pusieron, oh Dios, ahí, ¿no? Ahí es el primer, oh Dios, que vemos. ¿Se dieron cuenta que en todos los versículos encontraron Dios? En cada versículo de los 11. ¡Qué impresionante!, ¿no? Dime Sí. si los salmos no hablan de Dios. Ahorita vamos a ver. Y después, mi alma mía. Esta palabra alma en hebreo es la palabra nefesh. ¿Sí se ve esta? Se Se ve sigue viendo el salmo. Pero no corre, ¿verdad? A ver, bueno, ok. Ok. Vamos a ver, voy a poner la otra que está aquí, poco para que corra. Nuestra percepción de Dios puede ser esta. A ver si es esta. Sí. Y como que no avanzas después. Ahí está. Sí, ya, perfecto. Ahí está. Nefesh. En hebreo es alma. Significa, cuando se utiliza en el Antiguo Testamento, aliento, o la otra acepción es el ser interior con sus pensamientos y emociones. Mi alma, mi alma, mi alma tiene sed de ti, mi alma, es decir, toda mi naturaleza interior, mi yo, lo más íntimo y profundo de mi ser. ¿No? Por eso subrayamos, pues, mi alma, pensando en la condición adentro del hombre, el ser interior del hombre. Por eso el salmista está diciendo con todo mi ser, ¿no? Así clama por ti, oh Dios, o sea, mi alma, todo mi ser, clama por ti. El ANTV anhela, ¿no? Y este brama, de este siervo, tiene que ver con un siervo, una de dos, en el hebreo,
o un siervo que viene corriendo y en peligro y está jadeando y tiene sed, o un siervo que brama también con un sonido, un lamento por tener sed en la sequía, en tiempos de sequía. Son esta comparación, utiliza esta imagen de la naturaleza, ¿no? Para describir, el salmista dice, yo así como ese siervo, tengo sed. Igual que ese siervo tiene sed de agua física, yo la tengo. ¿De qué tiene sed? ¿De qué tiene sed el salmista? De Dios. De Dios. De Dios. Y luego el paralelismo semántico que utiliza la repetición del Dios vivo. ¿Te das cuenta? ¡Wow! Esta imagen es muy poderosa. Este versículo 1, queridas hermanas, capta la profundidad de la emoción y establece el tono literario, bueno, el tono y la unidad literaria del Salmo 42 y 43. Este es el tono. Esta es la unidad literaria de los dos salmos. Este primero versículo 1. Entonces, capta la emoción, ¿no? Y establece el tono de toda la unidad literaria. ¿Te ves cómo esta metáfora, Dios decidió poner esta metáfora, el escritor, el salmista, utilizó este género literario, Dios utiliza la poesía con esta poderosa imagen para describir este anhelo por Dios, esta sed de Dios, ¿no? Y están involucrados sentimientos, están involucrados afectos, anhelos, y pone esta imagen poderosa. Y entonces viene la repetición en el versículo 2. Primero, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Es la primera. ¿Te das cuenta cómo en el versículo 2 dice lo mismo, la misma idea, con otras palabras? Dice, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? De Dios, del Dios vivo. ¿Por qué del Dios vivo, queridas hermanas? Porque el Dios no está muerto, pareciera algo como que sería abominable. Tiene vida, está vivo, ¿no? Y yéndonos a Cristo, no está muerto, resucitó, está vivo. Porque está vivo y nos brinda el agua viva. Ese siervo va a ese manantial, ¿no? De corrientes, ¿no? Corriente significa que es un agua no estancada, corriente, fresca. ¿No te recuerda al Salmo 1? Este árbol plantado junto a corrientes. Es Dios, esa agua que calma esa sed. ¿Y no te recuerda por ahí Jeremías 2:13? ¿Cómo se nombra Dios? Son dos los males en que ha incurrido mi pueblo. Me ha dejado a mí, que soy, ¿qué? Fuente de agua viva. Y han cavado sus propias cisternas, tan agrietadas que no tienen agua. Y aquí esto está muy interesante porque cómo Dios es descrito como fuente de agua viva, como fuente de vida. Y esto es todo en toda la Biblia. Por eso es este Dios vivo, de esta agua, está haciendo esta imagen con esta agua física, al igual que la samaritana, con el agua espiritual, con esta fuente de agua que es Dios. No es de que no tenga sed, sino que lo único que la sacia es Él. Y es una fuente inacabable, inagotable. Pero aquí en Jeremías dice, ha incurrido dos males el pueblo. ¿Cuál ha sido?
que me dejaron a mí fuente de agua viva. Cuidado con dejar la fuente de agua viva para ir a cavar cisternas rotas. Porque nosotros, o sea, es al creyente, el que ya sabe de esta fuente inagotable de agua y calmar la sed en otros lados. A veces estamos sedientos, no es que no se termine la sed, claro que no, no es malo no tener sed, sino dónde la sacias. En ese sentido no volveremos a tener sed jamás porque siempre habrá agua que Dios nos dará, no es que no sintamos sed. ¿Sí me explicó? ¿Se acuerdan del agua del pozo de Jacob? Ahí con la mujer samaritana en Juan 4, ustedes lo pueden leer, pero nada más es ahorita, nada más lo estamos tocando para hacer esta imagen, esta correlación con el agua viva. No se puede evitar que tenga sed otra vez y otra vez, ¿no? Esta agua del pozo de Jacob, volvías a tener sed y tenías que ir a llenarlo. Está fuera del alma y no es capaz de llenar sus necesidades. Y la agua del pozo de Jacob, esta cisterna, que no es la fuente de agua viva, es de cantidad limitada, disminuye, desaparece al beberla, en contraste con el agua viva, con el Dios vivo, que es Dios. ¿Te das cuenta? Esta agua viva que Jesús concede hace perder la sed para siempre, es decir, la satisfacción duradera. Entonces, por un lado, ya no la satisfago donde no es satisfecho, pero a la vez tomo agua, es rica y quiero más. En ese sentido, quiero más. Es en el sentido que el salmista. Quiero más de Dios. Tengo esa sed de esta agua deliciosa. Entra en el alma esta agua viva y permanece dentro como fuente de frescura y satisfacción espiritual. Y es un manantial perpetuo, ¿no? Y por eso se habla y se tiene relación de Dios vivo, de vida eterna, ¿no? Y me hace pensar en 1 de Juan 1, que cómo le dice Juan a Cristo. En 1 de Juan 1, dice, se los leo. Uno. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, tocante al verbo de vida. ¿No? En otras versiones, tocante a la palabra de vida. Es de ese Dios vivo, es de esa fuente inagotable de lo que tiene sed el salmista. Ese anhelo, esa sed de Dios. No de sus beneficios, querida hermana. De Él, de su persona. De estar con Él. De conocerlo. De permanecer en su amor, de estar ahí. Aquí, con alegría, dice Isaías 12:3, ustedes beberán abundantemente de la fuente de la salvación. Esta fuente de vida, esta fuente de salvación, estos símbolos, ¿no? Estas insignias. Y nos recuerda otro salmo, ¿verdad? Este salmo de David, 63:1, que nos dice: oh Dios, tú eres mi Dios, te buscaré con afán, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, cual tierra seca y árida, donde no hay agua. Esta es otra comparación, ¿se dan cuenta?
Otra imagen literaria. Ahora, igual, tiene que ver con la sed. Ahora lo compara con la tierra seca y árida donde no hay agua. Así, así como la tierra, ¿has visto cuando es como tipo desierto y le pones tantita agua y lo chupa? Dice así, mi cuerpo, mi carne te anhela. Y entonces te buscaré con afán. Ambos tienen que ver con esta búsqueda. Entonces, ambos ponen este tono, ¿no? De un alma que busca a Dios. Un alma que tiene sed es un alma que busca a Dios. Una alma que es intencional, que busca con afán, ¿no? Así como esa tierra, imagínate esta imagen de tierra seca o de este ciervo bramando, ¿no? Así adelante. Este bramido puede ser como un mugido, pero también puede ser como un suspiro, ¿no? Algunos la traducen como si suspirara, hasta estar contigo, como el enamorado, antes de estar con su amado. No es ese suspiro, hasta estar con la persona, ¿no? Que no te cabe. Dime si no están involucradas las emociones en el adorar a Dios, ¿no? Hacia Él, hacia el amor a Él. ¿No? A ver, aquí están. Es que me aparecen las camaritas ya. La pregunta, queridas hermanas, ¿este es nuestro anhelo? ¿Anhelo de Dios? ¿Anhelo del Dios vivo? Este taller pretende poder buscar y anhelar a Dios en lo que termina este año. Este año, no sé si ya te diste cuenta, ya estamos en el último cuatrimestre, poder buscar y anhelar a Dios de aquí al resto de nuestra vida. Desarrollar este anhelo. Entre más pruebas algo, más quieres. Cuando pruebas lo agradable de Dios, lo bueno de Dios, su amor, quieres más. Y tú puedes estar tan cerca de Dios como tú quieres. Dios nunca es hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí. Nunca. Nunca. Okay. Entonces, volviendo a nuestro ejercicio, al que tenemos aquí, ¿qué podemos ver? ¿Qué podemos ver en este salmo? Ya nos dijo el tono, ya nos dijo de qué se trata. ¿Y qué sucede entonces? Más adelante. ¿Qué es lo que podemos ver? ¿Cuántas veces encontraron a Dios? En todo el Salmo 42, 14. 15. ¿Alguien da más? 15. 14. 15. 15, muy bien. ¿Alguien más? 18. ¿Cómo? 18. ¿Quién eres? Carla. Carla, 18. ¿Ok? Muy bien. ¿Todas más o menos en esos números? ¿Sí? Pongan 15. ahí su manita. Sí, sí. Yo encontré 11. Pues entonces hay que seguirle buscando. Muy bien.
Lo interesante, si se dan cuenta, y un tip, es que en cada versículo menciona a Dios, con el nombre o con el pronombre. Mínimo una vez, ¿no? Sí. Muy bien, entonces, aquí ya nos está diciendo, ¿verdad? En el versículo 3, mis lágrimas han sido mi alimento de día y de noche, mientras me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? Ahora, ya nos está diciendo el contexto, cómo se sentía en ese momento el salmista. Pero él, de introducción, dice cómo él tiene esta hambre de Dios. ¿Sí? Él había pasado tiempos difíciles, incluso había burla. ¿Dónde está tu Dios? ¿Estamos de acuerdo? Dice ahí, me acuerdo de estas cosas. Vean cómo es un diálogo, es una plática. Entonces, lo que tiene que ver con Dios, aquí está, versículo, aquí lo vemos, oh Dios, Dios, ¿cuándo volveré a presentarme delante de Dios? ¿No? Y aquí, ¿cómo se ve la condición del hombre? Alma, alma mía, mi alma, se repite la idea, mi alma tiene que ser alma mía, ¿de quién? De Dios, del Dios viviente, del Dios vivo. ¿Cómo podemos ver en este salmo en particular estas dos, tanto la condición humana como Dios, y cómo interactúa con esta condición humana? ¿Te das cuenta? Es lo que estamos viendo. Entonces, él pregunta, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Le urge, ¿cuándo? Él estaba haciendo reminiscencia al santuario, ¿no? Él se ve que está, el contexto está fuera del santuario. Acuérdate que antes, ¿dónde se iba a adorar a Dios? Al santuario, ¿no? Y está lejos y no puede hacerlo por ciertas situaciones en su vida. Y entonces tiene un dolor. También porque se burlan, ¿no? Y está diciendo que las lágrimas han sido mi alimento de día y de noche. Qué manera poética de decir qué cosa, queridas hermanas. ¿Qué cosa significa tan hermosamente mis lágrimas han sido mi alimento de día y de noche? Mucho dolor, sufrimiento. Ajá, mucho dolor. Día y noche, ¿qué implica? Todo el día. ¿Te ha pasado que has llorado o así, no sé, todo el día? Sí. Sí. Que hay dolores que aunque no haya la lágrima, es de todo el día, un dolor permanente. Está diciendo de manera poética, tengo una depresión, estoy deprimido. Es una tristeza continua, ¿no es eso la depresión? No es un ratito de tristeza, sino que continúa. Y es honesto el salmista y dice cómo se siente. ¿Te das cuenta? Y agregado a cómo se siente su lucha interna, está la lucha externa. Que me dicen, ¿dónde está tu Dios? Hay una lucha interna entre ¿qué? Entre la esperanza y la desesperanza, ¿no? Versículo 4. Ahora, la persona. ¿Qué hace la persona? Me acuerdo, ¿no? Me acuerdo. Mi alma, me acuerdo, mis lágrimas. Ay. Y lo podemos ver. Continúa el salmista diciendo, ¿por qué te abates? El famoso versículo 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte. Salvación mía, Dios. Este versículo, ¿dónde se repite, queridas hermanas? Al final. En el 6 también. Y en el 11. No, que se repita tal cual. Versículo 5 y versículo 11. 11. ajá. 11. Luego en el 43, ¿se acuerdan?
Ahorita En no lo el vimos en 11. 43, pero es la razón por la que se dice que es uno solo, porque el mismo estribillo se repite. Es la pista literaria que nos hace ver que se repite. Este mismo hilo conductor. ¿Por qué te abates? Otra vez, oh alma mía, todo mi ser interior, ¿no? ¿Por qué te abates? Y esta pregunta, ¿no? En el versículo 11, que se repite, dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? En ambos dice la misma pregunta. Y este turbas, ¿no? Este turbas es una alma atribulada, una alma turbada, que está abrumado, que trae un dolor, ¿no? Una pena, como lo que habíamos visto, que lloraba de día y de noche. Trae una pena incluso irracional, ¿no? Una ansiedad y una pena irracional. Así es como se siente su alma. Es honesto. Él se está sintiendo así. Es un hombre de Dios. Este salmo, pues es dicho por un salmista, por un hombre perteneciente al pueblo de Dios. Y tiene esta relación con Dios. Versículo 6. Dios mío, mi alma está batida en mí. Nuevamente, como decía Danae, repite que su alma está batida. Y entonces, ¿qué hace? Me acordaré de ti, ¿no? Pienso que ¿dónde estás? Pero yo me acordaré de ti porque tú estás. Tú estás. Mi percepción es que estás lejos, pero tú estás. Me acordaré de ti. Y bueno, luego vienen dos metáforas, ¿no? De aguas turbulentas. ¿Las puedes ver? Cascadas que descienden al valle, se llaman con una voz, una a la otra. Un abismo llama a otro abismo. El mar embravecido donde alguien podría ahogarse. ¿Te das cuenta? O sea, esta imagen como de caos, pero en el agua. Hablando del agua de vida y la fuente de vida, agua, corrientes, tranquilas, pero acá turbas, ¿no? Aquí turbulentas, que tiene que ver casi como estaba su alma, ¿no? Así de turbulenta, estas aguas, este abismo, son imágenes. Pero viene una hermosa palabra, ¿no? Versículo 8. La primera palabra que aparece en el versículo 8, ¿cuál es? Pero. Amor inagotable. Pero. La palabra es pero. Bendito pero. Hay estas aguas turbulentas, siento que me ahogo, ¿verdad? ¿Pero qué? ¿Dios qué va a mandar? Su misericordia, querida hermana. De noche su canto estará conmigo, dice. Y mi oración al Dios, otra vez ¿de qué? ¿Al Dios de qué? ¿Cómo lo nombra? En mi vida. ¿Te acuerdas del Dios vivo? ¿Te das Sí. cuenta? ¿Te das cuenta cómo en todo el Salmo, la fuente de vida, ¿no? Dios como la fuente de vida. Dios vivo, Dios viviente, y aquí dice, Dios de mi vida. Porque es el Dios que da vida y lo relaciona con el agua como fuente de vida. Y nosotros tenemos vida, ¿no es así? Cuando vamos a esta fuente de vida, a beber esta agua con esa sed, y tenemos vida. Vida eterna. ¿Se dan cuenta? Luego, ¿qué hace el salmista? Es un diálogo, ¿eh? Estamos entre las dos personas. Versículo 9. ¿Qué le va a decir a Dios? O sea, en ese contexto, empieza y le dice una imagen de quién es Dios. ¿Qué le dice de Dios? Roca mía, Diré a Dios, exacto, fuerte. roca mía. Roca mía. Roca mía. Roca mía. No en las aguas turbulentas, ¿qué necesitamos? No sé si ustedes alguna vez les ha agarrado el mar y la ola. Quieres aferrarte hasta te salen uñas y quieres ir a una roca. Por eso le dice roca mía. En esos momentos de inestabilidad,
en esos momentos de caos de agua turbulenta, Dios para el salmista es roca mía. De nada sirve, repito, queridas hermanas, saber que Dios es roca a la que podemos acudir en tiempos de tribulación si no vamos a la roca. ¿Se dan cuenta? De nada sirve tener este manantial de agua si no vamos a ese manantial, a esa fuente de vida. Él da vida. ¿Se dan cuenta? Repite el verso Dios, ¿dónde está tu Dios? Seguían estos ataques externos, se va alternando entre la lucha interna y la externa, ¿no? Y en esta turbulencia, ¿no? Como hablábamos de la agua que una tras otra, es como cuando, pues, una ola y no terminó un problema cuando ahí viene el otro, ¿no? Caos o juicios que estaba viviendo el salmista, internos y externos. Entonces, queridas hermanas, podemos ver a Dios, lo puedes identificar ahorita en el Salmo, y a lo mejor, y ahorita tú lo vas a identificarlo a Dios como fuente de vida, versículo 8, ¿no? Dios como fuente de vida, versículo 8. Dios como fuente de alegría, versículo 4. Dios como esta fuente de estabilidad al ser esa roca mía, ¿no? Que acabamos de ver. Versículo 9. Fuente de seguridad, versículo 2. Porque dice, es el Dios de fortaleza. Dios es esa roca ante el caos previo que ha descrito el salmista. ¿Te das cuenta? Y en ese contexto, y en esta, es que utiliza el lenguaje poético y en cómo concluye con esta repetición, versículo 5 y versículo 11. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Está hablando consigo mismo en estos estribillos, con su alma, con su ser interior, como consigo mismo. ¿Y después qué hace? Como dándole una orden a sí mismo, dice, espera en Dios, ¿no? Espera en Dios. Ante esta turba, ante esta gran conmoción interna, ¿por qué te turbas dentro de mi alma? Aquí hay un caos dentro, ¿no? La palabra en hebreo es ahama, esta turbulencia de esta alma turbada, como si le dijera a su alma, espera. O sea, pone el principio de la palabra de Dios para moldear sus emociones. Espera en Dios porque aún ha de alabar. Salvación mía y Dios mía. Comienza con esta sed de Dios y termina el salmo con esta declaración que en medio de la turbulencia Dios sigue siendo su salvación y su Dios, que lo salva en medio de la turbulencia interna y externa. ¿Se dan cuenta, queridas hermanas? Y vamos a terminar con una oración. Padre Santo que estás en el cielo, te damos gracias por tu amor y por la oportunidad que nos das de acercarnos a ti, la fuente de agua viva, Señor, a ti, al Dios viviente, al único Dios verdadero, de quien aprendemos, Señor, de quien no podemos, hemos probado de ti, Señor, y queremos más, cada vez más, Señor. Tu palabra, Señor, la manera que te revelas, es lo único que nos hace arder el corazón, es lo único, Señor, que nos alimenta, tu palabra directamente, Señor. Escucharla hoy, Señor, ha alimentado nuestro corazón y ha aumentado nuestro deleite por ti, Señor. Queremos, Señor, probar
y probar más, Señor. Te amamos, te necesitamos tanto, Señor. Gracias por ser nuestra roca. Gracias, Señor, por ser Dios de vida, darnos vida. Gracias, Señor, por ser esa fuente de vida y darnos vida eterna. Y, Señor, esa agua inagotable, Padre. Perdónanos por querer abandonar la fuente de agua viva alguna vez, Padre. Perdónanos por querer hacer cisternas rotas que no retienen el agua, Señor. Ayúdanos a poner toda nuestra atención, corazón en ti por siempre, Padre. Gracias por Cristo Jesús, Señor, quien es la palabra de vida, el verbo de vida. En Cristo Jesús. Amén.